9:57. Vamos a conversar sobre la información que ya ratificó la Fiscalía respecto de que Alberto Carlos Mejía, el prófugo que está acusado de asesinar a un comerciante del barrio Mex, salió finalmente del país hacia Perú por el sector de Chacayuta, por el paso de Chacayuta en la región de Arica y Parinacota. Esto 2 días después, Nico Crum, de haber sido dejado en libertad. Ya se confirmó eso y además Chilevisión Noticias conversó en exclusiva con el taxista que llevó, sin saberlo, a este sicario a la frontera, ¿no? Buenos días. Hola Nico, buenos días. Hola Cari, hola Pato, ¿cómo están? Buen día. Sí, totalmente. Esta entrevista con este taxista es un acierto sin duda de nuestro compañero Hans Rotterbaum, quien logra conversar con esta persona, quien, sin saber por supuesto de quién se trataba, trasladó a... Así lo apunta el... Vamos a mejorar la comunicación con Nicolás Crum, que nos está contando de estos nuevos antecedentes que se conocen sobre la ruta de escape de Alberto Carlos Mejía, quien ya se ha confirmado lo obvio, ¿no? O al menos lo que parecía obvio, que sí, dada esta posibilidad que él tuvo una vez que él queda en libertad, escapa en dirección a Perú, pasa, al menos se va por el sector de Chacayuta, realiza un trayecto, Nico, en taxi inicialmente, que este trayecto que ha sido muy comentado por el pago de 2,5 millones de pesos desde Santiago al norte del país, pero luego le aborda otro taxi, y es en ese taxi, y ahí además el taxista, quien da este testimonio de haber trasladado a este sujeto sin saberlo, y quien lo lleva hasta la frontera con Perú. Sí, efectivamente, es un acierto, como decíamos, lograr conocer el testimonio de este taxista, quien traslada finalmente a Alberto Carlos Mejías hacia la zona de la frontera con Perú, que es el lugar donde termina él saliendo del país. Pero antes de detallar parte de ese trayecto, vamos a hablar un poco de la cronología que también se ha ido hasta ahora estableciendo respecto de las primeras horas, luego de que se libera, obviamente por una situación que aún se está revisando, no sabemos si es un error, una negligencia o hubo dolo. Todo esto es una investigación aparte que lleva la Fiscalía Occidente, aparte de lo que es finalmente la investigación que lleva la Fiscalía Oriente. Pues bien, cuando esta persona queda en libertad aquel 10 de julio, logra llegar hasta la comuna de Estación Central y desde ahí donde toma, como tú decías, Pato, un vehículo por aplicación, donde paga aproximadamente cerca de 2,5 millones de pesos para poder ser llevado hasta el norte del país, particularmente la región de Tarapacá, y él llega a Iquique en primera instancia. Es ahí donde finalmente logra llegar después hacia la región de Arica y Parinacota, es decir, se traslada al norte, y ahí es cuando él finalmente logra tomar este taxi que va en dirección hacia la frontera, y que incluso en relato del propio conductor, esta persona decía que en este caso Alberto Carlos Mejía fue el último en subirse al vehículo, casi que por temas de suerte finalmente él logra subir al auto. Tenía un cupo quizás que estaba ahí sobrando y logra trasladarlo, obviamente sin saber de quién se trataba, puesto que todavía no estaba puesta esta alerta, todavía no se sabía que había sido liberado este sicario. Vamos a escuchar parte del testimonio de este conductor, quien cuenta detalles a Chilevisión Noticias. Claro, yo desconociendo, cierto, que esta persona era el sicario, le ofrecí el servicio de taxi. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que había una niña que quería ir, le ofrecí taxi también, y este muchacho, como escondiéndose más o menos, vino y escuchó que yo estaba ofreciendo para ir a la frontera, taxi para la frontera, y entonces, como ya habían 3 personas, él llegó y se sumó la cuarta, así como con su gorro plomo, ¿cierto? Su chaleca ploma, y andaba con una chaleca aparte en la mano que el compadre, así como que se estuviera escondiendo algo, ¿cachai? Claro, y aquí el relato coincide absolutamente con lo que se sabe hasta ahora respecto del momento en que él escapó. Ahora, lo que más llama la atención es que él habría sido controlado. Este auto, cuando llega a la frontera, es controlado por la Policía de Investigaciones y por el Ejército. Y del auto hay 2 personas a las que no les permiten pasar, pero a él sí. De manera paradójica, ¿no? Y eso comprueba que aquí nunca se tomaron las huellas dactilares de él
ni en las dos pasadas anteriores que tuvo por el sistema judicial, ni ahora tampoco. Sí, además, ¿cómo es que él habría logrado pasar, Nico? Porque él hasta ese momento, lo que entendemos, no mantenía alguna orden, no había una alerta de Interpol, ¿no? Y hasta ese momento recordemos que él tenía otra identidad, Osmar Ferrer, y tal vez él puede haber usado su real identidad, la de Alberto Mejía, para poder pasar hacia el otro lado, para poder pasar a Perú. Es que aquí hubiera sido clave que le hubieran tomado las huellas, como insisto yo, y lo otro es que hubiera tenido orden de arraigo, que también queda la sensación de que no la tenía. O tal vez no está hasta ese momento activada porque, claro, Nico, ya lo habían formalizado, probablemente más allá de si había sido liberado por error o no, debió haber mantenido la orden de arraigo, tal vez estaba, y a eso voy yo, que tal vez él usó su real, comillas, su real identidad hasta que conocimos ahora. Sí, bueno, y ahí también es donde uno también queda con esa sensación de que quizás puede que sea también en ese sentido un poco flexible la forma de salir del país, más allá que uno obviamente cree que lo esencial es que sea obviamente más, en este caso, riguroso el ingreso, está bien, pero aún así tampoco podemos dejar salir a cualquier persona de Chile, y en ese sentido, claro, acá uno podría inferir que no hubo, por ejemplo, una toma de huellas o no se controló bien la identidad de esta persona, entendiendo que con posterioridad y una vez que también se detectaron algunas irregularidades y gracias a que en este caso la PDI con su par de Interpol finalmente logró en este caso chequear las huellas dactilares de este sujeto y ahí corroborar que su real identidad no era Osmar Ferrer sino Alberto Carlos Mejía. Esto por supuesto cuando esta persona ya prácticamente estaba fuera del país, posiblemente en Perú. Y es ahí donde también uno dice, bueno, ¿cómo esta persona llegó hasta la frontera y llegó y salió simplemente pese a haber sido controlada? Claro, en ese momento posiblemente utilizó alguna de estas dos identidades y evidentemente una de ellas, que en este caso es la de Carlos Alberto Mejía, no estaba, por ejemplo, en este proceso penal que él enfrentó por el crimen que se le estaba investigando. Por eso que quizás tuvo esa facilidad para salir. Y por otra parte, el propio conductor de este taxi comentaba que es algo casi habitual que a él le toca ver. Muchas personas que llegan hasta la frontera, él los lleva por supuesto, pero muchas veces ellos decían, los taxistas se quedan ahí un buen rato esperando porque varios de ellos son retornados y tienen que regresar hacia el país. Vamos a revisar otra parte del testimonio que entregó este taxista en exclusiva a Chilevisión Noticias. Por lo general, siempre a todas las personas que van saliendo ilegal del país la dejamos antes de los militares, en un estacionamiento que está antes de llegar a ellos. Y de ahí ellos tienen que hacer el proceso de controlarse con los militares y ahí salen del país. De que los controlaron. De hecho, dos de las personas que se fueron ilegal las devolvieron. Y lo más probable es que él con la otra persona tenían que haber pasado. Sí. Una observación además con respecto a este video que estamos revisando en este momento y que además lo comenta el taxista, que él luce al menos un vendaje o algo, se cubre la mano, el brazo, porque justamente es un elemento que ha sido destacado en la ficha al momento de solicitar información, antecedentes, o en esta ficha que dice se busca a Alberto Carlos Mejía, porque tiene ese tatuaje que es muy visible y es reconocible, por eso es que él luce o al menos se tapa esa mano. Ahora bien, acá claramente, Nico, hay que precisar si sale directamente por el paso habilitado del complejo Chacayuta o por algún otro atajo o algún lugar, un paso no habilitado, pero lo que dice acá este taxista es determinante, de que él en algún momento este sujeto fue controlado, ya sea por militares o por la policía de investigación, lo que te habla de un descaro, por ejemplo, de él, o de la confianza que él tenía, porque seguramente él sabía que manejaba más de una identidad al momento de poder salir. Por lo tanto, eso también va a tener que quedar claro. ¿Cómo es que este sujeto pudo salir si es que salió por un paso habilitado? ¿Cómo es que él logró pasar y cómo fue ese control particularmente? Sí, bueno, acá el relato de este conductor, de este taxista que traslada finalmente a este imputado, él cuenta que obviamente hasta un cierto punto llegan ellos porque ya después viene la parte del control como tal, claro, en este caso que está en la zona fronteriza. Y es ahí donde él cree, por ejemplo, que él tuvo alguna posibilidad de haber pasado con alguna de estas identidades, porque él mismo señala,
2 de los pasajeros que él mismo le tocó llevar aquel día tuvieron que ser retornados porque no pudieron salir del país. Entendemos que por alguna situación, obviamente con su identificación. Y acá lo otro relevante, como tú decías, es verificar si es que él logra pasar por este lugar, que obviamente es un paso en ese sentido habilitado, regular, para poder acceder a la frontera con Perú, o bien por otro sector. Lo importante es que acá podría él haber sido controlado y haber pasado por alto que esta persona estaba dentro de este caso tan bullado, sobre todo porque hasta ese momento todavía no estaba obviamente la alerta debido a la liberación de esta persona. Recordemos que obviamente es uno de los imputados quien desde la cárcel se comunica con su abogado para saber su situación respecto de lo que él había visto con días de anterioridad, que su compañero de delitos había sido dejado en libertad. Él se preguntaba por qué él no podía hacer, habló con su abogado y ahí su abogado recién informa de esto al Ministerio Público con cerca de 4 días de posterioridad, cuando se presume este sujeto ya estaba fuera del país. ¿Y por qué decimos esto? Porque uno de inmediato podría pensar en este conductor y decir, bueno, este taxista trasladó a un sujeto señalado como un sicario. Bueno, al momento de ser trasladado, este conductor no sabía de lo que estaba obviamente ocurriendo, no estaba esta alerta todavía emitida y por lo mismo él estaba llevando a cualquier otro pasajero como le toca hacer habitualmente. Esta persona fue interrogada obviamente por las autoridades y todavía es parte de diligencias obviamente que están haciendo en el norte del país también las policías. Vamos a revisar otra parte del testimonio de este conductor. En las cámaras sale ahí que efectivamente yo llevé al sicario, que lo trasladé fuera del terminal y que me fui con ellos. Pues tienen toda la secuencia de la grabación. Y me tomó la PDI y el OS9 a dar declaración. Y igual fome porque de cierta manera yo igual me veo involucrado, ¿cachai? Nada fome porque igual no me gusta ayudar a nadie que esté haciendo el mal. Bueno, aquí obviamente esta persona fue foco de un interrogatorio importante. Él tuvo que entregar obviamente su testimonio, dar antecedentes a las autoridades y, por ejemplo, ciertos elementos que él mismo pudo detectar. Por ejemplo, que esta persona se estaba cubriendo su brazo debido al tatuaje que tenía en un momento donde todavía no estaba emitida esta alerta, digamos, y que aún así este sujeto, quizás ya teniendo experiencia, pese a su corta edad, sabía que era un rasgo bastante relevante exhibir y por lo mismo lo estaba tapando. Lo otro que no deja de llamar la atención y que uno de inmediato dice, bueno, no era simplemente un sujeto que estaba empezando quizás su carrera delictual o quizás no es un sujeto que tenga poca relevancia dentro de la estructura criminal. Recordemos que él, cuando sale del centro penitenciario, es esperado por otros sujetos. Rápidamente se traslada hacia la comuna de Estación Central y ahí obviamente con un dinero que tampoco se sabe dónde lo tenía ni quién se lo facilitó, logra pagar una carrera millonaria, podríamos decir, hacia el norte del país para en cosa de horas poder salir de suelo nacional, que es lo que nos deja de llamar la atención, porque evidentemente una persona que estaba privada de libertad y que luego cuenta con todos esos medios para poder hacer toda esta gestión de trasladarse de una región a otra, lograr llegar hasta este paso fronterizo y luego salir del país, claramente era una persona que contaba con redes de apoyo o bien era una persona que quizás es relevante para la organización, comprendiendo que tuvo varios mecanismos para poder obviamente eludir la acción de las autoridades. Aun cuando, como decíamos, obviamente no había noción de que esta persona estaba libre, o al menos desde el punto de vista de lo mediático no se sabía que este sujeto había sido dejado en libertad, que es obviamente el otro punto de este proceso que es muy relevante seguir indagando y que tiene que ver con las eventuales irregularidades dentro del proceso que, como explicábamos en un comienzo, es una arista distinta, que en este caso lleva a la Fiscalía Occidente a la investigación del crimen como tal que lo está llevando la Fiscalía Oriente. Conversamos con un experto para que nos pudiera obviamente orientar más sobre este caso y esto fue lo que nos comentó. ¿En él podría existir algún grado de complicidad o de encubrimiento en el traslado a la hora de una hipotética investigación? Efectivamente está dentro de las posibilidades
para eso se tiene que investigar, se tiene que ver, se tiene que indagar respecto a su participación, si tiene algún contacto. Eso es fácilmente descartable o punible en caso que se logre establecer por la investigación que tienen los estamentos policiales. Por lo tanto, si la primera persona que lo lleva al norte del país tiene alguna participación, eso debe aclararse y ya debe estar casi establecido. Y la persona en el norte que también lo traslada, obviamente él avisa y tiene una actitud más proactiva respecto a la situación en sí, que le parece sospechosa, lo menos. Lo más probable es que la persona ya esté en Perú, a lo menos, mínimo en Perú, o esté ya camino a cruzar la frontera a Colombia o a Ecuador, que también es un paso por ahí. Bueno, este experto nos ayuda a profundizar, obviamente, con lo mismo que estamos nosotros planteando, que es evidente que aquí hubo redes de apoyo para que este sujeto pudiera en cosa de horas trasladarse de una región a otra y luego salir del país. Obviamente uno apunta de inmediato a quienes lo trasladaron. En primer caso, aquel conductor que por cerca de 20 horas viajó con él y que habría recibido este pago millonario de cerca de 2,5 millones de pesos. Pero también acá el experto destacaba a este conductor que ahí en la región de Arica y Parinacota traslada hacia la frontera a este imputado y que él habría tenido una actitud, como se decía, más proactiva de entregar antecedentes a las autoridades, de obviamente querer participar del proceso desde el punto de vista de dar su testimonio y obviamente poder ser un aporte también para la investigación que ojalá pueda tener resultados pronto para saber en qué parte del continente ahora está Alberto Carlos Mejía. Claro, que la gran interrogante, pero se siguen sumando elementos a esto. También hay que agregar lo que decretó el fiscal nacional Ángel Valencia de una especie de auditoría que se pidió a Gendarmería respecto de los reclusos y para tener la certeza de que las otras 2 personas involucradas en esta causa están dentro de la cárcel. Algo que ni siquiera hoy día el resto puede dar fe, ni las autoridades tampoco. Así que es parte también de todas las repercusiones que ha generado este caso. Nico, muchas gracias por todos los detalles. Volvemos contigo más adelante. Tenga buen día.